Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, que como saben, cambia de horario, vamos una hora más tarde, a las 11 de la noche aproximadamente, porque, pues ya saben que de aquí a final de la temporada de fútbol hay que prestar especial atención al Oviedo, el Sporting y al Oviedo, que esta semana, pintaron bastos prácticamente para ambos. Derrota de uno, empate del otro, que no les sirve para los objetivos. Necesitan mejorar, como ponían las notas escolares hace muchos años. NM, necesitan mejorar. Vamos ya con lo que nos preocupa y ocupa, que son los temas de esta noche, y les anunciamos que tenemos un programa tremendamente didáctico, tremendamente pedagógico, en el que vamos a hablar de temas que están siendo actualidad prácticamente a diario, pero vamos a tratar de explicarlos un poquito desde la base y desde los conceptos. Vamos a comenzar hablando de las tierras raras, un tema que ahora domina a todo el mundo, el tema de las tierras raras que le interesan tanto a Donald Trump en este caso. ¿Qué son tierras raras? ¿Dónde las hay? ¿Para qué sirven? ¿Cuesta mucho extraerlas? ¿Hay en España tierras raras? Son algunas de las preguntas que hoy conoceremos un poquito más en profundidad. Después hablaremos de esa quita de deuda o condonación, perdón, de deuda de la que se han beneficiado las comunidades autónomas y que viene todo porque los catalanes dijeron: ¡Ey! Tengo 7 votos, ¿quieres estos 7 votos? Quítame 17.000 millones de euros que debo. Pero ¿a dónde va ese dinero? Ese dinero se borra y nunca más fue visto. ¿Quién va a pagar ahora ese dinero? ¿Cómo influye en los asturianos de a pie? En este caso, ¿debemos más a partir de ese momento? ¿Debemos menos? ¿Debemos igual? Son algunas de las preguntas. ¿Qué dice Europa de todo esto? Es como aquel anuncio de ¿y Franco qué opina de todo esto? ¿Y Europa qué opina de todo esto? Serán algunas de las preguntas. Y después hablaremos del campo, del sector primario en Asturias, porque hay una asociación de jóvenes ganaderos, URA, Unión Rural Asturiana, que exige que haya de una vez por todas las elecciones agrarias. Exigen un poquito, dan voces en el desierto. Por ahora no hay mucho caso, pero conoceremos cuáles son las demandas de los ganaderos asturianos. Aquí comienza el programa de esta noche, como siempre, con la cabecera. Hubo una época en España en la que Fernando Alonso era un ídolo de masas, todo el mundo seguía, o muchas personas seguían la Fórmula 1, y personas que no sabían cuántas marchas tiene un Vespino, que es ninguna, decían: tiene que parar a cambiar neumáticos en la vuelta 12 y repostar en la 20, porque claro, si sale por delante de es decir, todo el mundo entendía de automovilismo. Eso va cambiando. De repente todo el mundo entiende de una cosa, luego salta la noticia, entiendes de otra. De lo que todo el mundo habla ahora, y muchos dicen que entienden, es de tierras raras. Esas tierras raras que Trump quiere que Ucrania le dé o que le permita extraerlas, esas tierras raras que tienen los chinos. Hemos estado pensando, ¿quién sabe de esto de tierras raras? Pues nuestro siguiente invitado, que es José Antonio Sáenz de Santa María, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? Porque ¿Cómo estáis? Algo de tierras raras sabe. Un poquito, sí. Un poquito. Por definición, ¿qué son las tierras raras? Las tierras raras se llaman tierras. Primero, no son raras y no son tierras, pero bueno. Ah, vale, entonces vamos bien. Estamos bien. Vamos bien. Se llaman tierras raras porque antiguamente, cuando se hacía química analítica cuantitativa, las disoluciones se llevaban a sequedad y alguna vez quedaba un pozo en el fondo del matraz de color tierra, sí. Son óxidos, se forman óxidos de algún elemento extraño. Las tierras raras básicamente son los lantánidos, que es un grupo de elementos de la tabla periódica, los que están fuera de la tabla. Hay un par de filas de elementos que quedan fuera de la tabla, que son los lantánidos y los actínidos. Esos son las tierras raras, con nombres espectaculares como el disprosio, el neodimio, el iterbio, esos elementos pesados y tal. El cerio, el lantano, son una serie de ellos. Pero no solamente es que haya un problema de tierras raras, que lo hay. Hay un problema de lo que nosotros, en el grupo del cual yo soy director científico, el GEMPE, que es el Grupo Español de Materias Primas Estratégicas y Críticas, es una asociación
digamos que hemos creado, un grupo de trabajo que hemos creado en el seno del Comité de Energía y Recursos Minerales del Instituto de Ingeniería de España, para difundir el grave problema que tiene todos los países occidentales, que es la falta de una serie de elementos, no solo las tierras raras, sino también, por ejemplo, el litio y el cobalto, muy necesarios para las baterías de los coches eléctricos, el cobre, que es una sustancia abundante, pero cuya producción se debe cuadriplicar en 10 años, debido a que, como queremos electrificar la economía, pues hace falta mucho cobre para los motores eléctricos, para las bobinas, para las líneas de alta tensión, etcétera, etcétera. Todo circula por los elementos. Y el cobre en concreto, que es un elemento estratégico, pero que puede quedar fuera o sea, se puede cortar el suministro por falta de producción en los próximos 10 o 15 años. Entonces, hay una serie de elementos de los cuales carecemos y que de alguna manera constituyen el talón de Aquiles de nuestras economías. Claro. ¿Y estas tierras raras para qué sirven? Pues para muchas cosas, o sea, no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, el óxido de cerio se utiliza en, qué sé yo, pues esos coches que se ven, que tú ves desde dentro lo que pasa afuera, pero desde fuera no ves lo que pasa dentro. Las lunas tintadas. Las lunas tintadas. Ajá. Esas, pues esas se hacen con óxido de cerio, por ejemplo. Sí. Muchos microchips llevan tierras raras en su composición, oro incluido, el oro de Salave que no queremos explotar. Sí. Bueno, pues cada teléfono móvil lleva 30 gramos de oro, 30 miligramos de oro. Bueno, hay un montón de cosas. El indio es un mineral que no es una tierra rara, es un elemento que es el que hace que tu teléfono responda a cuando tú lo presionas con el dedo y hace lo que tú quieres, ¿no? Sí. Eso se debe a que los átomos de indio que hay en la carcasa, en el cristal, detectan el calor de tu dedo y transmiten al software del teléfono lo que tú quieres hacer. Sí. O sea que hay un montón de aplicaciones que son absolutamente fantásticas, pero claro, requieren de eso. O sea, el neodimio, que esa sí es una tierra rara, el neodimio se utiliza para dopar los imanes. Cuanto un imán, si lleva neodimio, produce 4 veces más energía eléctrica que un imán que no lo lleve. Con lo cual, habrás oído hablar de la repotenciación de las torres eólicas. La repotenciación es cambiar los imanes que hay ahora en los motores eólicos por unos dopados de neodimio, con lo cual multiplicas por 4 la potencia de la instalación. Claro, problema, el neodimio solo se produce en China y solo hay 29.000 toneladas por año. Entonces, todo el neodimio hay que importarlo de China. Ahora que dice lo de China, vamos a ver, ¿dónde se encuentran estas tierras raras en el mundo? Bueno, a ver, tierras raras y el resto de minerales básicamente se encuentran en terrenos antiguos, en terrenos precámbricos, por ejemplo, en Europa Occidental, en el escudo báltico, en Groenlandia, en España se encuentran en lo que digamos es todo lo que hay al oeste del meridiano de Madrid, incluyendo Portugal. Ahí hay numerosos indicios de tierras raras y de otros minerales de interés, como wolframio, estaño, en fin. El proyecto Matamulas, que está en Ciudad Real, que está en el Supremo porque no acaba de sacar las licencias oportunas para explotarlo, etcétera, etcétera. Y en China hay tierras raras y también hay tierras raras en otros países, pero que están por investigar. El problema de esto es que básicamente todo el mundo está ahora volcado en estudiar dónde hay minerales estratégicos. ¿Cómo, más allá de la localización geográfica que me decía entre Madrid y la frontera portuguesa, ¿qué nivel o qué cantidad de tierras raras se estima que puede haber en España? Bueno, ahí... Quiero decir, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, estamos bien desde el punto de vista de los indicios. Como todo, aquí hay un montón de indicios de tierras raras, de cobalto, de litio, de coltán, que es columbita y tantalita, niobio y tántalo. Hay un montón de indicios. España es de los pocos países que tiene un buen mapa de indicios minerales hecho a lo largo de los últimos 50 años por un montón de gente, muchos geólogos, ingenieros de minas, y hay unos mapas espléndidos. Entonces, ahora el problema es que hay que investigar todo eso, claro, hacer calicatas, sondeos, lo que haya que hacer, en
Fíjate el tema de Peñamayor, o sea, no te dejan hacer los sondeos de investigación, o sea, ya no de... Y una vez decidido que hay zonas donde se puede explotar, pues intentar hacer las minas correspondientes. Sí, nosotros estamos bien en ese sentido. ¿Hay voluntad de que se pueda explotar? No. ¿Por qué? No, pues porque somos muy ecológicos. O sea, el problema... Sí, pero quiero decir, vamos a ver, España es un país que no produce petróleo, tiene que traer el gas, tiene que traer el petróleo, es decir, no tenemos esos recursos naturales. Si ahora los países se pegan por tener las tierras raras, Trump monta la que monta con Ucrania por las tierras raras, quiere ir a Groenlandia, ocupar Groenlandia porque hay tierras raras, todo esto y tal, es decir, sería como el moderno oro. Bien, los españoles fueron a América por el oro, de acuerdo, muy bien, sería el moderno oro, sería una cuestión tonta decir, no, oye, igual tengo, pero quiero más no saber, no va a ser que aparezca, ¿no? Pero es que esta es la situación, o sea, nosotros tenemos una filosofía de medioambiental. Primero, hay que decir que las minas modernas no suelen causar grandes destrozos ambientales, eso para empezar. Sí. De hecho, o sea, hay colecciones de minas restauradas que están por ahí para ver, que no causan, incluidas las de Unosa de la cuenca carbonífera central. Invito a ir de paseo a Cotobello o a San Víctor para ver y que alguien diga qué fue lo explotado y lo que no, pero bueno. O sea, las minas ya no causan problemas serios desde el punto de vista ambiental. Sí. Problema, que tenemos una legislación y una mentalidad de nuestros políticos que impide, en la práctica, no en el papel, pero sí en la práctica, la explotación de nuestras sustancias minerales, en todo orden, o sea, desde canteras, rocas ornamentales, no te digo ya, minas subterráneas, bueno, claro, es todo un follón. Cada vez que intentas poner un proyecto en marcha, se monta un follón vecinal y entonces en la plataforma correspondiente salvemos Peñamayor, salvemos el campo de Montiel, salvemos Oro no, Vaca sí, que es en Salave, en fin, te montan la plataforma correspondiente y los políticos no actúan como deben. Simplemente este es el asunto, o sea... Y claro, el problema que yo siempre digo en todas las conferencias que hago es que los movimientos ecologistas tienen un problema y quieren una cosa y su contraria. Es decir, se pretende una transición ecológica, se pretende eliminar las emisiones de CO2 a la atmósfera, se pretende electrificar la economía. Bueno, pues para todo esto hacen falta estos materiales que, como todo, salen de las minas. Porque eso también te lo digo, todo lo que tú usas... Toda tu vida está basada en las minas de distintas cosas. Esta mesa es de aluminio, tu camisa es de poliéster, sale de un pozo de petróleo. Los cristales de tus gafas son de silicio, salen también de una arena que ha habido que... En fin, todo lo que usamos los humanos sale de las minas. El problema es que de alguna manera nuestra psicología se ha desligado de nuestros orígenes. Entonces, claro, porque la vida del hombre se divide, desde que yo era pequeñito, el paleolítico se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Pues hoy estamos en la edad de los metales. Correcto. Todavía continuamos en la edad de los metales. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, wolframio. Citaba usted antes wolframio. Wolframio hay en Galicia, o había en Galicia. No, hay todo lo que todo el corredor, digamos, lo que llamamos la Ruta de la Plata. Todo eso, vamos, en la Guerra Mundial... Eso quería decir, durante la Guerra Mundial, aliados y alemanes se peleaban por el wolframio español. España, cuando en España no había ni para limpiar los mocos, España tenía una baza que se llamaba wolframio. Y había 80.000 mineros del wolframio en la Guerra Mundial. Llegó a haber 80.000 mineros del wolframio. Se explotaban los sulfuros y los óxidos de wolframio y de estaño, que era lo que valía en la época. El estaño también es importante porque sirve para hacer bronce, básicamente. Entonces, con el cobre, bien. El tema es que en esos yacimientos de wolframio, en muchos de ellos hay sulfuros polimetálicos y entre ellos hay este tipo de minerales con litio, con cobalto, con niobio, con tántalo y con algunas tierras raras. Entonces, hoy día hay una línea de investigación de buscar las escombreras antiguas para ver si en los desechos de aquellas minas de wolframio y estaño hay este tipo de minerales. Así se descubrió, por ejemplo, la mina de Penouta, en Galicia, en la cual hay columbita y tantalita, niobio y tántalo,
y hoy día está en explotación. Es la única mina de coltan de Europa. Correcto. Por ejemplo. En Ucrania parece que hay tierras raras. Sí, bueno, lo que pasa es que han sacado unos mapas, Sí. así con unos manchones, pero claro, eso hay que tentarse la ropa. Puede ser que haya, pero pero una cosa es un mapa con unas zonas que podría haber y otra cosa muy distinta es estudiar metro cuadrado a metro cuadrado el terreno para ver si hay o no hay. No sé en qué punto están los ucranianos, pero no creo que lo tengan muy desarrollado. Los que sí lo tendrán serán los americanos. Los americanos saben de todo el mundo. Claro. Lo que pasa que los americanos lo que van a intentar es entrar en las minas que ya tienen abiertas, porque los ucranianos tienen alguna mina de uranio y alguna mina de litio, y que ya estarán abiertas, y a raíz de entrar ahí empezar a investigar el resto. Correcto. Es la idea que deben de tener. Si hay un yacimiento de tierras raras, imaginémonos, bueno, pues en la provincia de Badajoz, por poner un ejemplo. ¿No? De Matamulas en Ciudad Real. Por ejemplo, ¿es muy costoso extraer las A tierras ver, raras? el problema de las tierras raras, vamos a ver, si yo tengo un sulfuro de cobre, que es lo que siempre hemos tenido, o el sulfuro de hierro o un óxido de hierro o algo, la metalurgia es muy sencillita porque consiste en partir esa molécula, quedarte con el hierro. En el caso del hierro es un óxido de hierro más carbono, más carbón de mina, lo calientas y te da hierro por un lado y CO2 por otro, punto. Es así de simple. Bueno, el problema de estos minerales es que ya no es así de simple. A ver, por ejemplo, en Matamulas es un fosfato, la monacita, que es el mineral que se pretende extraer, es un fosfato de lantanio, de cerio y de torio. Y la cosa es que el fosfato tiene en su celda elemental, lleva unos atomitos de lantano, de cerio y de torio. Y entonces ya no se trata de hacer una reacción simple, como es la que te dije antes, sino una mucho más compleja para separar los átomos, digamos uno a uno, por decirlo así, ¿no? Entonces eso ya requiere ácidos, requiere varios pasos, y esta es una minería, una metalurgia mucho más compleja, que encarece mucho el producto, pero claro, es que el producto vale muchísimo, claro. Entonces es posible hacerla. ¿Por qué casi todas las tierras raras se refinan en China? Porque las consideraciones medioambientales de China son prácticamente nulas. Lo cual no deja de ser una hipocresía por nuestra parte hasta ahora. Es decir, yo cobro y me importa un pito cómo quede el terreno en China, me da igual, vale. Y entonces, bueno, ese es el tema, que no es fácil separar los elementos químicos de los que estamos hablando. Citaba usted China. China tiene tierras raras, obviamente, y China, cuando tiene un problema con Trump, le dice, ahora declaro que no puedo exportar, no voy a exportar ninguna tierra rara. Es decir, yo el otro día veía la serie de Marco Polo, muy recomendable, por cierto, y el can que mandaba allí decía, no se pueden extraer los gusanos de la seda. Nadie puede sacar los gusanos de la seda de China. Y el que lo saque, ya, pasa mejor vida. A los chinos ahora hacen lo mismo, pero con las tierras raras. Claro, porque tienen la sartén por el mango. Los chinos refinan el 90% de todas las tierras raras del mundo. Y bueno, de hecho, han prohibido hará 15 días o un mes, han prohibido exportar galio, que no son tierras raras, galio, germanio, antimonio y grafito natural. No son tierras raras, pero son minerales críticos, y los han prohibido exportar. Y no lo han hecho por un quítame allá, vamos a hacer la puñeta a los occidentales, sino porque ellos necesitan esos materiales para sus propias necesidades. Y han prohibido exportar, lo cual es un problemón importante. Por ejemplo, en Asturias hay antimonio, por ejemplo. ¿Explotado no? No, pero hay indicios de antimonio, bien, y entonces sí, ese es el tema. Pasa con eso, pasa con el uranio. El uranio lo refina Rusia. El uranio, casi todo el uranio, el nuestro, el que usamos, lo refina Rusia. Entonces estamos en las mismas, ¿no? Es un producto estratégico, el uranio enriquecido para las centrales nucleares,
del que no disponemos porque el que lo refina es Rusia. Bueno, y como esto hay, el níquel, el mayor productor de níquel, que no es una tierra rara, pero sí es un estratégico, es Rusia el que lo produce. O sea que siempre estamos con esa dependencia. O sea, la idea es que pasamos de una dependencia del petróleo que queremos eliminar con la transición energética, sea eso lo que sea, que eso es otra entrevista, eso es. Y vamos a pasar a depender de otros países que no son amigos precisamente, que son los que tienen los minerales estratégicos y críticos. Correcto. Y como nosotros somos incapaces de poner en marcha un proyecto minero mínimamente, ahí tienes el caso de Salave, que no hay manera de ponerlo en marcha, me habrás visto en el periódico protestar por esto varias veces, pues chicos... ¿En qué momento está lo de Salave? Pues Salame está igual, o sea, falta un poco de sentido común, que, claro, Salave es una mina subterránea, no tiene ninguna afección en superficie más que la bocamina. No va a haber un problema de acuíferos porque el terreno es absolutamente impermeable, es un granito. En fin, con todo esto, pues no hay manera de ponerlo en marcha. Pues. Y además también tiene elementos estratégicos, como el molibdeno, por ejemplo, o el oro que te he dicho, que se utiliza no ya para hacer joyería, sino para muchas aplicaciones industriales básicas, ordenadores, teléfonos, etcétera, etcétera. Claro, entiendo que si a cualquier español de una edad le dijeras, oye, hay una mina de oro ahí, pero no vamos a extraer, porque ¿para qué? Se echaría las manos a la cabeza, ¿no? Pues sí, obviamente, porque es que tampoco es que el occidente de Asturias sea especialmente industrial, ¿no? O sea, yo tengo una especial querencia por el occidente, tengo una casa allí, además, y chico, la verdad es que salvo julio y agosto, aquello es un desierto económico, básicamente. O sea, que venga una empresa con 100 millones de euros de inversión, o 120, que cree 500 puestos directos, que con los que multiplicado por 4 son 2.000 personas, más o menos. Bueno, es que en Tapia hay que empezar a hacer casas ya. Claro, es que la dinámica económica de una inversión de esta naturaleza es importantísima. Bueno, pues no hay manera de ponerla en marcha. Hasta el SOMA ya pide que se ponga en marcha, con lo cual, chico, yo ya... Pero ese es el problema. El problema es la conciencia medioambiental exacerbada, porque nadie pretende incumplir las leyes medioambientales, nadie pretende hacer barbaridades en el territorio, todo el mundo pretende hacer las cosas bien, pero hay el no porque no, y ya está, es lo que hay. Incomprensible es bastante. Por otra parte, vamos a ver, cuando se habla de minas, de minería en Asturias, bueno, pues parece que uno se retrotrae a los tiempos de UNOSA y dices, bueno, las minas fueron cerrando una tras otra y ya no quedan minas en Asturias. Pues sí quedan algunas. Pero a lo que voy, la minería contra lo que pudiera ser el pensamiento actual, muchas veces inducido por la ignorancia, ¿está en desuso o está más necesaria que siempre? La minería es la industria básica. Hay dos sectores primarios. Uno es la minería y otro la agricultura y, bueno, la agricultura, pesca, ganadería, todo eso. Pero la minería no solo aquí, sino a nivel mundial. Es lo que mueve el mundo. La minería es lo que mueve el mundo. Si es que nada que usemos, lo dice la Sociedad Minera de Oklahoma, no lo digo yo. Todo lo que no se puede cazar, pescar o recolectar sale de una mina. Y es mentira también, porque para pescar hace falta ir con gasoil al mar y tener unas redes de nylon que sale del petróleo. Para cazar hace falta un rifle y unas balas y todo eso sale de una mina. Y para recolectar hace falta un tractor con gasoil, más el tractor que está hecho de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que usamos, todo lo que hacemos, todo lo que somos sale de una mina. Volvemos a las tierras raras. Citaba usted antes que las hay en Groenlandia. ¿Ese es el deseo de Trump? ¿Voy a ocupar Groenlandia porque hay esto? Sí, lo que pasa es que es un poco ridículo porque los groenlandeses tienen una serie de yacimientos reconocidos a nivel de exploración y buscan inversores para hacer eso. No hace falta coger el país para tener... a ver, por ejemplo, la mina de Salave, la matriz de la empresa de Salave es una australiana. Hay empresas canadienses funcionando por España. O sea, no hace falta
¿cómo decirlo?, la posesión territorial de un terreno para poder o sea, todos los americanos pueden coger e ir a invertir a Groenlandia, no hay ningún problema. Es que no entiendo la filosofía, como sí entiendo, por ejemplo, lo del canal de Panamá, que es decir, oiga, nosotros hicimos un canal y se lo entregamos a ustedes en un acto de lo que sea. Coño, al menos que no me cobre por pasar mis barcos, porque lo hice yo, el canal, ¿no? No lo hice yo, eso puedo entenderlo. Pero lo de ir a Groenlandia, que si quieren venir aquí a invertir, pues pueden venir los americanos a invertir a España. Nadie les prohíbe pedir un permiso de exploración, investigarlo y luego elevarlo a concesión de explotación y explotarlo. Pero se podría actualmente en España, imaginémonos, una empresa ya fuera nacional o extranjera, dice, oye, tengo indicios de que en la provincia de no sé qué, al oeste de Madrid hay... lo que puede sea. haber. Bien. ¿Podría hacerlo o la legislación española lo impide? No. La ley de minas, que es una ley bastante bien hecha, a pesar de que se hizo en el año 73, con lo cual la izquierda, los ecologistas siempre dicen que es preconstitucional. Sí, bueno, claro. El Código Civil es preconstitucional. También. Y no sé, en fin, son de estas cosas que se dice que, bueno, la ley de minas te garantiza un procedimiento por el cual cualquiera, una persona física, una persona jurídica, puede ir a la Dirección General de Minas correspondiente y decir, mira, yo quiero esta zona, la quiero explorar para, qué sé yo, vanadio. Pues muy bien, pues para vanadio. Y voy a hacer aquí pues unas calicatas, un mapa, no sé qué, y 4 sondeos. Vale. Y eso vale $500,000. Bueno, entonces yo me comprometo a durante 5 años hacer estas investigaciones, invertir $500,000, el Estado cobra por ese alquiler, cobra una pasta anualmente, y anualmente te exige un informe de lo que estás haciendo. Vale, esto por ejemplo pasa en Peñamayor, se van a investigar 65 millones de metros cuadrados. 65 millones de metros cuadrados, que esto es muy de ecologistas, lo de los millones de algo, millones de litros, millones de metros, millones de tal. Bueno, pues 65 millones de metros cuadrados es un cuadrado de 8 por 8 kilómetros. Así de claro, o sea, no es media Asturias, es 8 por 8 kilómetros. Bien, bueno, pues en esos 8 por 8 la empresa correspondiente tiene derecho a hacer en exclusiva una investigación sobre ese tipo de mineral. ¿Que resulta favorable? Pues luego lo elevas a concesión de explotación, es decir, haces un proyecto minero, un proyecto de restauración medioambiental, pones unos avales, bla, 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 y se te concede la concesión de explotación y la realización de la mina correspondiente. Y dependes del... Eso se puede hacer, la ley lo permite. Otra cosa luego es la disponibilidad política de hacerlo. Claro, ya sabes que en este país las leyes están generalmente para cumplirlas en la medida que les da la gana a los políticos. Entonces, bueno, ya sé que esto no es políticamente correcto, pero es que es así, es decir. Lamentablemente es así. Bueno, pues yo creo que hemos aclarado unas cuantas cosas de lo que es el concepto tierras raras, ¿no? Del que tanto se habla ahora, sobre todo después de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Un tema que también, cuando comentaba que le iba a entrevistar. ¿En Canarias, en aguas jurisdiccionales españolas, hay petróleo? Puede que sí. Lo que pasa es que tampoco se puede investigar. ¿Por qué? Pues porque no te dejan. Es que fue Repsol a hacer un sondeo que luego además resultó con indicios, pero resultó negativo, cosa que pasa habitualmente, no es nada raro, y se pusieron como locos los ecologistas correspondientes. Pero es que en España está prohibida la exploración de petróleo. ¿Por qué? Por ley. Ya, hombre, entiendo que esté prohibida, no sé, la trata de blancas. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque va contra los derechos humanos. Pero hay una ley de cambio climático realizada hace 4 o 5 años en la cual se prohíbe expresamente la exploración en territorio nacional de gas y petróleo. La ley de cambio climático. Esto es una cosa que existe.
O sea, la gente no lo sabrá, pero en este país... Pero vamos a ver. En este país no se puede explorar gas y petróleo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, dentro del territorio nacional, dentro de las fronteras del Reino de España, pudiera ser que hubiera gas y petróleo. No, hay gas y pues petróleo. Hay, más a mi favor. Muy bien. Se ha demostrado en varias ocasiones. Hemos tenido 2 o 3 campos de gas y 2 o 3 campos de petróleo, en el delta del Ebro, en Bilbao, en el Golfo de Cádiz. Sí. Hemos tenido varios campos de petróleo. Hoy día existe un campo, el único que existe, que está en Viura, en Logroño, al lado de la capital de La Rioja, que está explotando gas, pero la ley de cambio climático prohíbe expresamente la exploración de gas y petróleo en el territorio nacional. Bien. Y entiendo que prohíbe esa exploración de gas y petróleo para no contaminar, entiendo. Pues no sé para qué la prohíbe. Porque, entiendo que sea, el fin último será no contaminar. Pero entonces vamos a comprar el gas a Argelia y el petróleo a no sé quién, que están contaminando el mismo cielo que tenemos sobre nosotros. No es que digas, si yo no contamino, no contamina nadie. No, si tú no contaminas, contamina el vecino. Evidentemente, pero esto es el caso general de la Unión Europea. No sé qué me estás contando. Es que, a ver, las emisiones de CO2 a la atmósfera, que hoy día están en 40 gigatoneladas por año, el 35% las emite China, el 25% Estados Unidos, el 10% la India, y a continuación la Unión Europea emite el 9% y España dentro de ese 9% el 0,7%. Es decir, todo nuestro sistema de destrozar nuestra economía para hacerla verde, para hacerla sostenible, reciclable y todas estas palabras que se emplean siempre, significa que en el mejor de los casos podríamos ahorrarle a la atmósfera el 9% anual de emisiones, es decir, aproximadamente 3,6 gigatoneladas. El resto del mundo no funciona así, el resto del mundo sigue con su historia, es decir, no le da igual todo esto del CO2, o sea, ya te lo digo, o sea, no... Mira, ayer salió que Qatar ha descubierto el megacampo de gas y que su Producto Interior Bruto a partir de 2026 se va a multiplicar, o sea, va a subir un 10% anual, el Producto Interior Bruto del país, a base de explotar ese gas. Es decir, no hay nada parecido a una transición energética. El mundo sigue consumiendo gas, petróleo y carbón como si no hubiera mañana. Bueno, incluso la Unión Europea, el año pasado consumimos 450 millones de toneladas de carbón. 450 millones de toneladas de carbón. Básicamente en Alemania, que están quemando carbón como si no hubiera mañana, debido al cierre nuclear y a la falta de gas procedente de Rusia. Entonces, como ellos no tienen posibilidades de gas licuado, porque no tienen regasificadoras, pues están como locos quemando gas, quemando carbón, es decir... Y haciendo térmicas. Y haciendo térmicas porque tienen que quemar carbón, nosotros las derribamos, ellos lo están haciendo, abriendo. Y claro, pues, pero el problema es que en España hemos decidido que... había un presidente de mi colegio que decía siempre que el único país del mundo donde encontrar gas y petróleo era un problema, era en España. Es un problema, si tú encuentras un yacimiento de gas y petróleo, tienes un problema. Y la pregunta es, ¿y esta tontería hasta cuándo dura? Pues no sé, mientras vivamos en la estupidez, yo perdona que os lo diga, pero es que vivimos en la estupidez. En la estupidez energética, en la estupidez climática y en la estupidez política, porque todo esto es estupidez. En fin, yo, perdón por decir estas cosas, pero ya soy muy mayor, a mí, vamos, me parece de una estupidez todo, que no se exploten los recursos naturales con las debidas, ¿cómo se dice?, restricciones, con las debidas cosas que se haría, que no se exploten que no se estudie, ya no que no se explote, sino que no se estudie la posibilidad de que en España haya gas y petróleo, toda la zona de, digamos, al este de Asturias, bueno, incluido en la zona de Asturias, lo que es Palencia, Burgos, Santander, País Vasco, una parte de Huesca, toda esa zona de ahí puede tener importantes reservas de petróleo y de gas que están sin estudiar, es decir, y que no se estudie, ya no que se explote, sino que no se estudie, me parece una cosa así, pero el hecho cierto es que hoy por hoy tú no puedes investigar gas y petróleo en España. Bueno,
Pues así estamos. Y así Como decimos los asturianos, y es lo que hay. Lo que hay, sin duda. Sí, sin duda. o sea... No hay mejor epitafio para esta conversación que y es lo que hay, en este caso. Bueno, pues ya lo saben, y es lo que hay. Como tenemos tanto gas y tanto petróleo, pues lo mejor es que lo compremos a precio de oro a quien nos lo vende. Y cuando nos quiera cerrar el grifo, nos lo cierra, cuando nos lo quiera abrir, nos lo abre, cuando nos lo quiere subir, nos lo sube. Y de paso cerrar las centrales nucleares. De paso, que también un día tenemos que hablar también de las centrales nucleares, que en Francia está lleno. En Francia está lleno. Francia debe ser el país de Europa con más centrales nucleares. Sí, el 80%. Al menos occidental. ¿No? El 80% de su energía eléctrica es nuclear. Aquí es el 20% de la energía eléctrica, porque siempre se confunde energía con energía eléctrica. Nosotros... en España nuestro mix es el 80%, 82% es gas, petróleo y carbón, y el 20% es energía eléctrica. Y esa energía eléctrica o bien con centrales nucleares o bien con hidroeléctrica, y luego hay una parte de renovables. O sea que esto de que vamos a sustituir la energía por renovables es absolutamente falso, ya te lo digo. O sea, porque el 80% de nuestro consumo de energía es gas, petróleo y carbón. Ahí estamos. Pues José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos de una manera muy didáctica y muy pedagógica dos temas. Uno, lo que son las tierras raras, y dos, lo absurdo, las condiciones absurdas en las que pues llenamos nuestra despensa energética, o cómo la podríamos llenar. Esto es como si estás en casa y dices, tengo que comer, ¿dónde hay comida? En la nevera, pero no la abras. No la abras. Más o menos. No la abras, ¿no? Sí. Puedes buscar por toda la casa, pero en la nevera no. En la nevera no la abras. No va a ser que haya comida. Igual en una de estas comes. Madre mía. Bien. Vamos a hablar a continuación de la financiación de las comunidades autónomas. Ya saben que se han perdonado, un montante excelente de millones a Cataluña. Detrás se pusieron todas las demás comunidades autónomas, la nuestra incluida. De la mano de una economista, en este caso una profesora de economía, Susana Álvarez Otero, vamos también a hacer didáctica y pedagogía de lo mismo. ¿A dónde va esa deuda? ¿Quién la tiene que pagar? ¿Eso se borra? ¿Qué dice Europa si es que dice algo de este tema? ¿Cómo influye en la prima de riesgo? Bueno, en un momento, a vuelta a los anuncios, estamos con ustedes. Gracias. Bueno, pues a vuelta de publicidad, continuamos el espacio de esta noche. Vamos a tratar, de explicar un poquito de una manera didáctica, lo que ha sido uno de los temas prácticamente del mes y del año, una de las noticias prácticamente del mes y del año, y es, esa condonación de deuda por parte del Gobierno central a la Generalidad de Cataluña. Son unos cuantos millones, y que además hay un efecto dominó, porque el resto de comunidades dicen, oye, ¿y de lo mío qué? ¿Qué pasa con mi deuda? El Gobierno parece que abre la chequera y dice, rebajas para todos. Vamos a tratar de explicarlo de un modo didáctico, y para ello recurrimos a Susana Álvarez Otero, que es profesora de Economía en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Vamos a ver, si esto hubiera que explicarlo a los alumnos, ¿cómo se explicaría? O alguien que no estuviera al corriente de la actualidad política española. Bueno, para explicar lo que ha sucedido, yo creo que un ejemplo futbolístico puede servir, porque esto pasó hace unos años en un ámbito muy diferente, y como hay muchos telespectadores, seguidores, pues lo podemos comparar. Al final, tanto esa decisión que hubo en su momento como esta de ahora está beneficiando a los que peor hacen las cosas. Sí. Luego podemos indagar en las razones que están detrás y demás, pero bueno, vamos a lo económico. Hace unos años, ¿cuánto? 30 años, no sé, yo no soy muy seguidora de fútbol, del Oviedo, como buena carballona. Ahí está. No eran sociedades anónimas de deportivos, sino clubes deportivos, ¿no? Llegaron a unos endeudamientos espectaculares, tremendos, y entonces el Estado dijo, bueno, se va a perdonar la deuda, ¿vale? Esto no va a volver a pasar, vamos a reorganizarlo, se convirtieron en sociedades anónimas deportivas y se les perdonó la deuda. Y todos estaban endeudados hasta las cejas, comprando el brasileño, el uno y el otro, excepto uno, que era el Osasuna. Entonces, el Osasuna, el presidente del Osasuna dijo, yo he hecho las cosas bien, he comprado los jugadores que podía, he pagado lo que podía, y al final se perdonó a todo. ¿Quién salió perdiendo entonces?
El Osasuna. Sí. Bien, entonces, al final, ahí había una razón espuria o ajena a lo económico, que es que teníamos que seguir con fútbol. ¿Vale? Pan y circo, y es el fútbol. ¿Cómo se va a quedar España sin fútbol? Que no falta. Esa es la razón que está detrás. Bien, iremos a temas económicos, pero la razón que está detrás, y es innegable, o se puede aceptar o no, es que aquí había un acuerdo de gobierno, estaban Bolaños negociando con Junqueras y al final 15.000 millones. No han sido 15.000, son 17.000. Pero la razón que está detrás son ese apoyo parlamentario para que el gobierno siga ahí. ¿Vale? Son los 7 votos más amortizados de la historia. Bien. Cuando esto se anunció de que se iba a llevar a cabo, de que se iba a perdonar esa deuda, pues claro, el resto de comunidades autónomas saltaron y ahí Hacienda dijo, bueno, tranquilos para todos, ¿no? Entonces, al perdonar esto, condonar esta deuda, lo que se hace es sacar, digamos, de la caja del balance de las comunidades autónomas al Estado, ¿vale? Con lo cual esa deuda no desaparece, es decir, la asumimos todos. ¿Quiénes salen ganando? Las comunidades más endeudadas, el motor de esto, que es Cataluña, que además estaba muy endeudada. No son los listos, son un poco los listillos de la clase. También Andalucía sale ganando, que está gobernado por el PP y parece que también sale ganando. ¿Y quiénes pierden? Pierden los que no teníamos unas cuentas públicas tan endeudadas. Asturias es un caso, ¿no? Es un caso. Entonces, ¿se pierde la deuda? No, se cambia de cajón, del cajón de las comunidades autónomas al del Estado. Con lo cual, los que estaban muy endeudados mejoran porque, digamos, el endeudamiento por cabeza a nivel del Estado baja, desciende. Para nosotros se eleva, de hecho, al perdonarnos, o sea, salimos por cabeza por asturiano como 500 euros más endeudados de lo que estábamos como asturianos. ¿Y quién puede salir beneficiado? Bueno, las contabilidades de las comunidades autónomas mejoran en ese sentido. Se ahorran intereses de la deuda y esto se traslada al Estado. Pero claro, aquí se genera un problema de riesgo moral. El problema de riesgo moral en economía se repite muchísimo, que es el hecho de que si no haces las cosas bien eso no tenga consecuencias. Eso cuando los niños dicen, oye, al rincón de pensar que las cosas tienen consecuencias. Bueno, las comunidades autónomas, especialmente algunas, se han endeudado demasiado. Hay un pacto, hay una negociación que hay que retomar para que esto sea justo, partiendo de la base de que hay comunidades como País Vasco y Navarra, que tiene una financiación aparte, nunca va a ser completamente igual. Pero digamos que esto no se hubiera hecho si no fuera por esos 7 diputados y la estabilidad del gobierno. O sea, esto es así porque se quiere sostener. Es un peaje, a fin de cuentas. Para mí sí, desde luego. Mirar la parte positiva, van a negarse las del PP, no se negaron, se levantaron de la votación y bueno, se pusieron a la fila, pero desde luego que el motor es ese y la deuda no desaparece, cambia. En eso quería incidir, vamos a ver, esto muchas veces, pues, quizás por la sobresaturación de noticias sobre el tema, es como si muchas personas pueden pensar, bueno, perdonó esta deuda, eso se borró, ya está, no. Incidir en que esta deuda no desaparece, sino que se reparte entre todos. Se reparte entre todos y al final beneficia a quienes estaban más endeudados. De hecho, Cataluña, que había pedido 15.000 en esa negociación, por el criterio que han utilizado, le sube hasta 17. Asturias se quejaba, bueno, para que fuese homologable, en lugar de perdonar 2.500 millones, tendrían que ser casi 2.000 y pico, con lo cual salimos perdiendo. Pero no, cambia de caja. Es decir, es como si yo tengo un hijo mayor de edad, pues él se endeuda y demás, pero al final no puede porque no puedo cubrirlo. Y soy yo quien lo asumo. Entonces aquí es Papa-Estado. Hay otros problemas detrás de que por las competencias transferidas la financiación no les puede llegar, bueno, pero eso es otra cuestión. Aquí estamos perdonando para sostener un gobierno, pero eso no desaparece. ¿Cómo lo pagamos? Lo pagamos como ciudadanos del Estado español, no como, vamos a ir al ejemplo de Asturias, no como ciudadanos de la comunidad autónoma, pero al elevarse y transferirse ahí, alguien sale perdiendo. Primero, todos los ciudadanos, esto no sale del bolsillo de Montero, la ministra de Hacienda, sino todos los ciudadanos. Y lo que sube además, y esto lo dijo muy bien la presidenta de la Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal,
hay una subida del endeudamiento que puede afectar a algo que se llama la prima de riesgo y el riesgo país. Igual que una emisión de deuda de cualquier empresa va acompañada de la calificación de una agencia de rating, esto va a subir el endeudamiento nacional por más años, y Moody's y Standard & Poor's, aparte de lo que representa esa condenación, ese problema de riesgo moral, aquí están pasando cosas, este país está dividido en 17 comunidades autónomas que no cumple, se les ha perdonado, pues eso es una subida del coste de la financiación, o puede trasladarse, según se valore, en una subida del coste de la financiación futura de España. Con lo cual salimos perdiendo. Y aparte del problema de riesgo moral que representa, porque una deuda es un contrato, es decir, a mí, no sé, si me viniera al banco, te perdono la hipoteca, podemos, a priori, a lo mejor hay alguna gente que se queda muy contenta, pero yo me quedaría por lo menos extrañada. ¿Y usted por qué me perdona la hipoteca? ¿De esto dónde va a salir? Lo que usted deja de ganar, ¿qué va a ir? ¿A comisiones de todos los hipotecados y los no hipotecados? Pues esto es lo que está pasando. La deuda no desaparece, se traslada al Estado, y luego además hay una normativa que dice que estos intereses que deja de pagar, por ejemplo, a nivel de Asturias, que evidentemente para el gobierno de la comunidad autónoma representa un desahogo, no debería de poder utilizarlo en las cosas que necesita, como el gasto social y demás, sino en amortizar más deuda. Bueno, pues se va a cambiar ad hoc la normativa para que se pueda utilizar en eso. Es decir, para que esa liquidez o eso que dejas de pagar en intereses lo puedes utilizar a otra cosa, pero de manera ortodoxa solamente debería ser para amortización de deuda. En este caso, ¿qué es lo que no va a suceder? Bien, una vez que se decide, y pregunto porque es una pregunta que también trasladaban y dije, bueno, vamos a trasladarla. Entiendo que la respuesta es que no, pero bueno, vamos a salir de dudas. Una vez que se decide perdonar esta deuda o asumir, o que la caja común del Estado, papá Estado, asuma esta deuda, ¿el Estado tutelará el futuro gasto de esta comunidad autónoma o puedes seguir gastando todo lo que quieras? Es decir, hasta ahora lo has hecho mal, yo voy a asumir tu pago, pero a partir de ahora yo seré quien controlará tu gasto, ¿o no? ¿O puedes seguir en lo que estabas? No, muy buena pregunta. Bueno, en cuanto a la aprobación, yo me pierdo un poco, pero bueno, por lo que he leído, esto tiene que ir a aprobarse una ley orgánica y luego que podría ser parado, ¿no? Pero en teoría esto tiene una aprobación parlamentaria. No, o sea, es decir, el funcionamiento del sistema va a seguir siendo el mismo. El problema, y también lo decía la presidenta de la Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal, es que hay que exigirles que cumplan con lo que se les pide. Es decir, esto es, vale, te perdono, o igual que, pero tú tienes que cumplir estas reglas. No, es que eso no va a ese color. Te perdono, pero no pasa nada. No, te perdono, pero con propósito de enmienda. Y eso no está pasando. Con lo cual, es lo que le estoy diciendo, que eleva el riesgo moral. No ha pasado nada, me lo perdona y sigo. No hay esa tutela, porque se entiende que son competencias transferidas y demás. ¿No? Hay lo que cada uno haga. Asturias no estaba muy endeudada, bueno, también somos una comunidad, vale, no es que yo premie el endeudamiento para nada, pero bueno, es una que industrialmente muerta. Gijón y Avilés aparecen por la cola de la actividad económica. Había el otro día un artículo de Justes, Asturias en el abismo, que es que nos hacía una foto absoluta. Es decir, tenemos que crecer y crecer para una empresa. La financiación es por fondos propios o fondos ajenos. Los fondos propios, o sea, emitir acciones, los gobiernos no pueden, tienen que endeudarse, pero lógicamente esto no cambia. Ahora, se debería decir, no, vamos a hacer las cosas bien y desde luego los endeudamientos monumentales que tenían algunas comunidades, no solamente Andalucía, sino Cataluña, por sus ínfulas independentistas, no lo sé, dicen que en embalses hasta hace 4 días tenían problemas de sequías, pero lo que tradicionalmente se ve es que Mediterráneo y Andalucía son todas ellas comunidades que tienden mucho más al gasto, al sobreendeudamiento, que Castilla-León, que Asturias o que Galicia. Entonces, se les debería decir, oye, no, esto tienes que hacerlo bien. Y se les debería exigir, pero claro, si al final este perdón de la deuda no va acompañado de esas medidas, elevamos el riesgo moral. Claro. Vamos a incidir también, que lo apuntaba hace un momentito, pero vamos a incidir en lo más cercano. ¿Cómo influye en Asturias y los asturianos?
Bueno, en Asturias, a los asturianos, el que queda aliviado es la comunidad autónoma, porque en su balance se va a hacer una quita, en el caso de Asturias, que representa 1.500 euros por habitante, con lo cual, en ese sentido, pues va a bajar, digamos, el pago de intereses. De manera ortodoxa, eso no debería ser utilizado para otra cosa más que la amortización de deuda, pero al final esa deuda que no pagamos con la etiqueta de ciudadanos de la comunidad autónoma la vamos a pagar como ciudadanos del Estado, solamente que incrementada en casi 500 euros más. Es decir, los asturianos estamos más endeudados de lo que estábamos antes, porque nuestra administración no es que haga muchas cosas bien en otros aspectos, pero no estaba sobreendeudada, o no tanto como la catalana o como la andaluza, con lo cual nosotros como ciudadanos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos terminan por cabeza más endeudados. Se premia a los que lo han hecho peor. ¿Es correcto el ejemplo de la comunidad de vecinos donde uno ha ido pagando religiosamente, el otro no ha ido pagando, se lo ha gastado en fiestas y en lo demás, y de repente, oye, ahora vamos a asumirlo entre todos los vecinos la deuda de este? Totalmente correcto, es el ejemplo perfecto. Otra pregunta que se hace mucho a la gente, vamos a ver, ¿cómo lo asume el Estado? Es decir, cuando ocurrió la tragedia de la Gota Fría de Valencia, con todos los fallecidos, con todos los destrozos que hubo por las riadas y demás, el Estado dijo, cuidado, porque ahora tengo que poner aquí un dinero, que a ver de dónde lo saco. Bien, pero ¿cómo asume? Es decir, si para unas cosas cuesta sacar el dinero, ¿de dónde? A ver ahora cómo hago, bueno, voy a ver qué. ¿Cómo asume lo que decía usted, ¿no? Pasar de esta caja para esta otra? El hijo que lo malgastó, que lo asuma su padre. Bueno, pues el otro día lo decía Montero, que no entiendo muy bien. Que como ministra de Hacienda, yo ya le he oído errores muy gordos, ¿no? Creo que es médico esta señora, ¿no? Como decir hace años que el dinero público no es de nadie, es mentira, el dinero público es de todos. Y que se les perdona al final entre todas las comunidades creo que suman 83.000 y pico millones. Bien. ¿Cómo se 83.000 y pico millones que no son pocos. Con el tema de la DAN y demás, bueno, al poco de que sucediera todo esto, que además, bueno, hay fondos europeos que además están sin terminar de ejecutar, se canceló proyectos millonarios, lo digo por un ejemplo más cercano, ¿no? Que se me ocurre un agujero en proyectos de investigación de inteligencia artificial, con lo cual quitar de aquí porque hay una urgencia más grande. ¿Cómo lo va a reorganizar el Estado? Pues no he entrado al dedillo de dónde, pero está claro que tiene que quitar 83.000 millones de otra parte para asumirla, con lo cual saldremos perdiendo de alguna manera. Porque eso es financiación que se deja de utilizar cuando el Estado ya tiene un nivel de déficit muy elevado. ¿Cómo? Endeudándose más. ¿Cómo? A un precio más caro. Sí, Moody's, Standard & Poor's reaccionan y dicen, oye, ojito, la prima de riesgo país aquí más elevada, que estos hacen lo que quieren. Es decir, o con más deuda, que previsiblemente será más cara, o dejando de gastar en otras cosas, que carreteras, escuelas, hospitales. Estamos hablando de 83.000 millones que tienen que asumir. Y que no pasaría, esto no pasaría si los listillos de la clase, los catalanes, no hubieran forzado a esta situación. Es decir, que el Estado que el PSOE hubiese sacado 7, 8 votos más, no estaríamos aquí. Estaríamos hablando a lo mejor, sí, hay que hablar de la financiación de las comunidades autónomas, se han transferido muchas competencias, luego tienen que tener fondos, lo que usted dice, tienen que además administrarse, porque además hay una norma que dice que no puede subir de un porcentaje el gasto, y entonces las que han subido tienen que tener una penalización, o se les tiene que llamar a capítulo. Es decir, si bien el papá Estado no tiene por qué asumir esa deuda, podría decir, no, tú no estás haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que las competencias transferidas es algo distinto de Europa. Si nosotros presentamos a Europa, o si el gobierno de Sánchez, bueno, seguimos presupuestos, presenta a Europa unos
presupuestos desbocados completamente o que no pasan el filtro, eso no se aprueba, no se admite. Claro. Pues debería suceder así con las comunidades autónomas. Comprendo. ¿Esto puede traducirse como una huida hacia adelante y ya Dios proveerá o que salga el sol por antequera? Hombre, quiero decir, no sé si Pedro Sánchez tiene esperanzas de renovar o volver a presentarse, no tengo ni idea ni estoy en su cabeza, pero él lo que quiere es salvar el gobierno. Luego, además, los independentistas, que estos sí que no cambian de idea, están pavimentando estos, no 15.000, que fue lo que pidieron, 17.000 y pico, ¿cuántos son? Sí, 17.104 millones les ayudan a pavimentar el camino de su independencia, porque yo no sé si usted nota que presidiendo el señor Illa la comunidad autónoma catalana o el país catalán, pues todo es mucho más normal, viene el rey, abre el Congreso de Móviles, no estamos todo el día con el telediario, tal. Hubo un tiempo que esto era un agotamiento, es decir, totalmente. Yo que amo mi país, que somos un país con siglos de historia unificado, llega un momento, antes de esto, que dices, mira, que se vayan ya. O sea, yo decía, mira, que se vayan. Vale, no os quieren, esto es como alguien que no te quiere. Mira, vete ya, paga la deuda. O sea, me salía mi mentalidad economista, paga la deuda, libérate. Ala, eres catalán, solo catalán porque te da alergia. No, es que la deuda se la estamos pagando todos. Luego ellos, es decir, si hay algo que es irreprochable en los partidos independentistas, es que lo dicen y lo cumplen, y cambian de idea en algo es porque están sacando algo por otro lado. O sea, es que están pavimentando el camino de su independencia con una condonación de deuda astronómica. Es decir, lo que si se hubiese roto la baraja hace tiempo y ellos dicen, mira, esto vale, ellos tendrían que pagar una deuda del Estado. Esto pues les alivia 17.000 millones, que tienen más, y siguen más endeudados que el resto. Pero ellos están en su caminito y lo están consiguiendo. A ver, llamémoslo como quieras. ¿Un chantaje? Yo creo que sí. Si tú quieres sentirse sentado en la Moncloa y tienes estos 7 diputados de diferencia y Bolaños habló conmigo en 2023, cuando fue octubre, noviembre de 2023, pues a pagar. Y no solo a pagar, sino 2.000 euros y pico, 2.000 millones de propina. Otra pregunta. ¿Esto es un proceso irreversible? Es decir, imaginémonos que hay elecciones y hay un cambio de gobierno. Gobierna otra alternativa política. ¿Puede volver atrás esto o esto es como cuando juegas a las cartas, carta en mesa, pesa, ya está hecho? Bueno, lo que le decía antes, esto tiene que aprobarse, va una ley orgánica para aprobarse, pero en el momento en que eso se instala en ley ya no se puede quitar. Es decir, que lo veo difícil retrotraerlo si se llega a aprobar. O sea, ahora está el acuerdo y ahora hay que aprobarlo, pero yo veo difícil que pudiera darse marcha atrás por otro gobierno. Claro. Es que se lo digo porque había una persona que un día me decía, creo que es entendible por aquellas personas que sean madre o que sean padre, ¿no? Decía, tratar con los nacionalistas es como con un niño. Una vez que cedes una vez, ya se coge por costumbre. Es decir, tú puedes decir a tu hijo, en casa a las 10, pero un día decidiste que a las 11. Entonces, a partir de ese día ya va a ser siempre a las 11. Porque ya lo hiciste a las 11 y ya no hay vuelta atrás. Ya, yo me refería a esta aprobación, a esto que está, de momento está anunciado y se va a llevar al Congreso. Si se aprueba, ¿vale? Él estaba entendiendo en que en el futuro, bueno, vamos a suponer que en el futuro tengamos otro gobierno o el mismo gobierno, pero con votos holgados, para no depender de estas minorías que les están ahogando. Es decir, yo quiero creer que el presidente Sánchez no le gusta estar en esta situación. O sea, le gustaría tener una manga ancha y poder tomar decisiones sin depender de este chantaje independentista. Lo vivirás así, no es que los demás nos estemos imaginando las cosas. Con lo cual, si volviese a ganar con una amplia mayoría él o otro representante del PSOE o el PP, pues esto no tiene por qué volver a pasar, no tiene por qué volver a condonarse esto por una razón que es el sostenimiento por parte de partidos independentistas del Estado. Lo que sí es que si algo se aprueba, pues derogarlo y tal, yo eso personalmente lo veo difícil. Lo que sí tiene que suceder es sentarse. Bueno, es que el otro día en el Consejo Autonómico no se decidió nada, eso iba ahí, lo costó la Hacienda, pero es que esto ya estaba decidido. Y los del PP se levantaron, pues porque claro, si votan en contra,
dirán, bueno, de mis administraciones tal, y Andalucía tiene, se le ha perdonado, 18.791, es decir, más todavía que a Cataluña, y es del PP. Entonces, bueno, no voy a votar en contra porque quedó mal, pero, y además son de los que han salido súper beneficiados, pero voy a enfadarme porque veo lo que es el fruto de un chantaje. Bueno, yo espero. Pero claro, esto ya ha pasado con Aznar, ha pasado con, no este nivel, sino que acuerdos con los independentistas, o que Aznar hablaba, vamos a cambiar de color catalán en la intimidad, para poder, esto ha pasado siempre. Lo que pasa que en este caso, al final se traduce en que su hijo, mis hijos, quedan más endeudados, en el caso de Asturias, pues 400, 500 euros más por cabeza, y los andaluces y los catalanes aliviados. Claro. Por otro lado, que también lo pregunta la gente, vamos a ver, a partir de no sé qué fecha, por directiva europea, los coches diésel no podrán circular por no sé dónde y por no sé dónde más. A partir de no sé qué fecha, por directiva europea, no se podrá hacer tal cosa, Europa dice que esto, Europa dice que lo otro, Europa dice lo de más allá. Europa de esto no dice nada, quiero decir, no hay ningún organismo europeo que diga no. El problema que tú tienes con los 7 votos, arréglalo como puedas, pero tú no te puedes endeudar porque al final de cuentas es como cuando iban a rescatar a España. Cuidado que rescatar a España no es un país pequeño, si esto puede arrastrar, el problema de España puede arrastrar a otros. Es decir, ¿Europa en esto se lava las manos? Sí, yo creo que en esto puede lavarse las manos completamente. Al final entra digamos, en los presupuestos futuros, pero del Estado, es decir, revisa los del Estado y según vea cómo se ha asumido esa deuda o demás, pues no dejan de ser cosas internas, es decir, se busca, digamos, el equilibrio fiscal, del cual estamos muy lejos, que se ha perdonado por la pandemia, pero no creo que pueda intervenir hasta ese punto, es decir, no hay un límite en ese sentido. Si el Estado demuestra que puede asumir esos 85.000, ya veremos a costa de qué. ¿Se le ocurre que más impuestos? Yo diría que sí. Entonces, si al final los asturianos terminamos más endeudados por cabeza, indiscutible. Catalanes, andaluces, Valencia y tal. O sea, por encima de beneficiados son Andalucía, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. Todos esos estaban mucho más endeudados. Toda la zona mediterránea sale ganando. Baja su endeudamiento como valenciano a español, pues más bajo. Nosotros empeoramos. Pero al final, si es deuda del Estado, subida del IRPF, subida del IVA, esto se va a comer por alguna parte. No es que solo vamos a quitar 85.000, no, es que va a haber más impuestos. Entonces, si tú a Europa le das unos papeles donde dices que cubres esto con más impuestos, pues allá usted, si quiere penalizar fiscalmente a sus ciudadanos. Sería la única vía, la subida de impuestos. Hombre, es una de las vías, es una de las vías, y quitar dinero de otro lado. ¿Y de dónde sale todo? Quiero decir, vuelvo a incidir en la pregunta, ¿de dónde sale todo? ¿O cuánto hay? ¿O mucho hay? Porque si educación y sanidad se llevan gran parte del gasto, si ahora asumes esto, si ahora se plantea aumentar el gasto en defensa, porque bueno, hay que aumentar el gasto en defensa, porque cuidado que Estados Unidos ya no nos cuida, ya no nos protege, entonces hay que aumentar el gasto en defensa. Llega un momento que vas a rascar y esto es como una casa. Vamos a comprar un coche, vamos a comprar un televisor, vamos a comprar una nevera, no vamos a comprar más porque ya no hay más. Subida del endeudamiento, emisión de letras, emisión de deuda, más endeudamiento para todos los españoles, que ahí sí que puede intervenir Europa, y desde luego más caro, porque tú has asumido una deuda adicional que no tenías, porque habías transferido unas competencias. Luego, el tema es que se nos tolere ese endeudamiento adicional, pero no hay más. Tú has mencionado una serie de partidas muy importantes. ¿Y las pensiones? ¿Y las pensiones? O el sueldo de los funcionarios, que estamos protestando, oiga, que se nos suba también, como que no nos lo han subido, lo tenemos congelado, y tantas otras. Es que no hay más, Juan. Impuestos es la vía fresca para meter dinero. Quitar de otras partidas, ya veremos cuál. Hemos dicho, se quitaron de proyectos de inteligencia artificial para pagar
lo de la nada, y además había fondos europeos. Sería muy bueno que el Estado terminase de ejecutar fondos europeos y luego endeudamiento adicional, es decir, emitir más letras, porque es decir, si una empresa no tiene suficiente, por el pasivo tenemos fondos propios y fondos ajenos. Las empresas cotizadas, a que no me llega y el nivel de endeudamiento está por encima del medio sector, emito acciones. ¿Qué es emitir acciones? Pues a un precio de emisión normalmente más bajo que la cotización y metes dinero fresco, que son accionistas. Pero el Estado no tiene acciones, no tiene fondos propios, no tiene capital social, tiene los ingresos fiscales y su única vía de endeudamiento adicional, aparte de los fondos que pueden llegar por otro lado, es la emisión de deuda del Estado. Emisión que previsible, hombre, si no nos sube la prima de riesgo, estupendo, pero que previsiblemente va a ser más cara. A mí personalmente no se me ocurre más. Correcto. Bueno, entonces, hoy estamos peor que ayer y mejor que mañana. Quiero decir, ¿esto va a más? A ver, pensando en los asturianos, ¿no? Por cercanía. Estamos peor como a nivel de endeudamiento por cabeza, porque nuestra comunidad autónoma, que no era de las más endeudadas, pues ahora pasamos a ser ciudadanos españoles más endeudados, ¿vale? Casi 500 euros más por cabeza nosotros, y como no terminaremos de pagar la deuda nosotros, pues nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Queda aliviada las cuentas de la comunidad autónoma, un montón de millones que se ahorran intereses, que si además Montero dice, bueno, se va a hacer o se va a emitir o promulgar una normativa para que esto se pueda utilizar en gasto social, bueno, pues un dinero que te has ahorrado y que puedes reinvertir en otra cosa. ¿Estamos peor que antes? Yo creo que sí, a nivel de deuda. No, mejor que mañana no. Yo espero que los gobiernos nacionales, y hablo de todo el país, no siempre estén sujetos a estos chantajes independentistas. Es decir, que el peso de los partidos minoritarios, que creo que tienen derecho a tener su representación, no haga, digamos, tambalear las cuentas del Estado de esta forma y no tenga estas consecuencias económicas para todos los ciudadanos, porque la realidad, al margen de las más beneficiadas, es que los asturianos estamos pavimentando y allanando el camino de la independencia de Cataluña, que se dice pronto, ¿no? Pues creo que queda perfectamente explicado. Susana Álvarez Otero, profesora de Economía de la Universidad de Oviedo. Aquí podríamos hacer como, cambiando un poquito la frase de Churchill, de nunca tan pocos fastidiaron tanto a tantos, en una palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Y por aclararnos estos conceptos que están en la calle y la gente pregunta, ¿y esto quién lo asume? ¿Y esto Europa qué dice? Y esto, bueno, pues hemos dado cumplida respuesta a todas las preguntas que ustedes nos habían formulado en este caso. Gracias. Si así ha sido, lo agradezco. Por supuesto. Ahora nos vamos a publicidad. A la vuelta, bueno, pues vamos a hablar del sector primario, el sector de la ganadería y la agricultura en Asturias, que también, bueno, pues tiene mucho que reclamar en estos momentos, ¿no? Bueno, pues lo que son los ataques que están sufriendo por parte de la fauna salvaje, véase oso, véase lobo, véase jabalí. Bueno, el tema de la tuberculina que se da en cabezas de ganado, sobre todo en la zona suroccidental, en la parte de Tineo. En un momento estamos con representantes del campo asturiano, con URA, Unión Rural Agraria. Hasta dentro de un momento. Continuamos el espacio de esta noche. Vamos con la tercera entrevista, con nuestro tercer tema de esta noche. Y vamos a hablar de la situación del campo en Asturias, de las ganaderías, que en nuestra región, bueno, pues sin duda el sector primario es todavía, y recalco lo de todavía, importante. Se encuentra esta noche con nosotros, agradecemos muy mucho su presencia, Borja Fernández. Él es el coordinador de URA, que es la Unión Rural Asturiana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Borja, salvando muchísimo, y recalco lo de muchísimo, las distancias con la gente del campo, con la gente que se dedica a la agricultura, a la ganadería, podríamos utilizar aquella frase de Churchill de nunca tampoco se hicieron tanto por tantos, porque son pocos en número, pero de ellos depende la alimentación prácticamente de todos. Y el campo asturiano, y Borja, bueno, pues nos pondrá ahora negro sobre blanco, no está atravesando su mejor momento. Borja, ¿cuál es la situación actual del campo asturiano, de la ganadería?
Bueno, hay dos análisis. Podemos hablar de la económica y podemos hablar de la situación burocrática o del día a día de un ganadero. La situación económica, en el último año hay que reconocer que ha habido un ascenso importante de precios en la carne. ¿Debido a qué? Debido a que no está entrando producto de fuera y hay mucha exportación hacia países árabes. Entonces, bueno, aparte del consumo nacional, hay una exportación importante. Como digo, no entra de fuera, entonces el precio está al alza en las canales. El precio de la leche, no podemos hablar de una subida tan extraordinaria. Sí está habiendo subidas importantes en el principal productor europeo, que es Francia, pero en Asturias y a España ese precio, esa subida, aún no está llegando. Tenemos que hablar del tema del día a día, la burocracia en Asturias, en la ganadería. Ahí sí hay un problema grave, hay un estrangulamiento del sector importante. Y que por mucho que esta consejería y este gobierno intente disfrazar los datos de incorporaciones de jóvenes y demás, hay una cosa clara. En el año 2002 había 20.900 cotizantes a la agraria en Asturias. Ahora mismo, según los datos del INE, hay 12.100. Es decir, se perdió el 42,1% de los cotizantes a la agraria en Asturias. Los datos hablan por sí solos. Los jóvenes, todo el mundo sabe que cada vez apuestan menos por el campo, no porque no haya afición o no porque la gente de joven no quiera tirar por las raíces, no, porque se está haciendo imposible continuar con la actividad. Podemos hablar de trabas burocráticas, podemos hablar de normativas excesivas, podemos hablar de inspecciones por parte de la administración abusivas. Hay un acoso importantísimo de fauna, ya no el jabalí, que en las ciudades ya se ve que hay un problema, pero hablamos de ataques de oso, de lobo en zonas que nunca jamás en la vida pues estos depredadores atacaron, ahora sí ya los tenemos a las puertas de Oviedo. Es decir, hay una serie de alicientes, de problemas que están estrangulando el sector y que no vemos que se estén atacando. Ni que la administración esté poniendo de verdad voluntad en solucionarlos. Entonces, bueno, sí es verdad que ahora mismo tenemos un balón de oxígeno con los precios, pero claro, no sopesa el problema que tenemos de burocracia y demás con los precios. Claro. Usted tiene 30 años, tiene una explotación ganadera familiar en Ribera de Arriba. ¿Con cuántas cabezas de ganado? Ahora mismo hay 12. 12 madres, en este caso, ¿no? Bien, ¿por qué usted decidió dedicarse a la ganadería? Vamos a ver, yo siempre lo dije desde el principio, desde que soy coordinador de URA y no lo escondo, yo no soy ganadero ATP, no cotizo a la agraria, no soy profesional, yo trabajo en otra cosa, pero tengo una ganadería familiar porque siempre la tuve, porque siempre la hubo en casa, primero era de mi madre, ahora es mía. ¿Por qué? Porque hay que tener una cosa clara, la ganadería no solo aporta beneficios al ganadero, todos conocemos la Asturias rural. A todos se nos llena la boca con el paraíso natural de Asturias. A todos nos gusta ir un fin de semana a pasear por Picos de Europa o por Somiedo, pero es que eso requiere un mantenimiento. Y ahí no hay jardineros. Todo el paisaje que conocemos de Asturias, la Asturias rural que conocemos, la están manteniendo los ganaderos. Y en Ribera de Arriba, por ejemplo, por hablar de mi concejo, que estamos al lado de Oviedo, quedamos 4 ganaderos. Si no es por los ganaderos que quedamos allí, aquello es una selva. No hay fincas, no hay montes, no hay caminos, porque estaría todo abandonado. Los ayuntamientos no tienen capacidad para asumir la limpieza de toda la zona verde de Asturias. Entonces, quiero dejar muy claro que tiene mucho mérito y mucho valor el ganadero ATP que vive de la ganadería, pero también lo tiene el ganadero que mantiene la zona rural, aunque no sea profesional. ¿Por qué sigo? Sigo pues porque es una forma de vida. Hay mucha gente que se dedica pues, al deporte o tiene aficiones. Los que mamamos esto y tenemos ganadería desde críos, no concedemos una vida pues sin animales, sin mantener tradiciones, sin lo que se hizo toda la vida en la zona rural. Entonces, bueno, contestando un poco a tu pregunta, pues porque es una forma de vida. Claro. Hay relevo generacional, no obstante, por ejemplo, de la quinta suya.
De los chavales más o menos de su edad, ¿cuántos se dedican al campo? A ver, sí hay relevo generacional. El problema es que es muy difícil darle el paso, y el que da el paso es muy valiente. Es muy valiente, o depende mucho de la zona. Yo siempre, bueno, pues a la organización llaman mucha gente para asesorarse, gente joven pues que está a lo mejor pensando en dar el paso y incorporarse como joven ganadero. Hay una cosa clara, y hay que hablar claro a la gente, no se puede engañar. Claro. Dependiendo de la zona de Asturias, hay tipos de explotaciones. Y hay zonas que están enfocadas a un tipo de ganadería y otras zonas a otra. Yo ahora mismo, la zona más viable para continuar con la actividad ganadera es el suroccidente. ¿Por qué? Pues porque hay concentraciones parcelarias, hablamos de zonas que están muy trabajadas ya de hace muchos años. Ya hace 40 años las ganaderías de esa zona pues eran muy modernas, estaban muy avanzadas. De hecho, ya es que los jóvenes ganaderos que continúan con explotaciones en aquella zona pues cogen ganaderías en un porcentaje muy alto saneadas, explotaciones modernas con naves, maquinaria bastante... Claro, que hay otras zonas menos desarrolladas, por ejemplo la mía, la zona centro, la zona del Aramo. La zona del Aramo son pequeñas explotaciones. En mi zona eran explotaciones que acompañaban digamos, a la unidad familiar, pero el paisano pues trabajaba en la mina o en cualquier otra. Era un apoyo, eran pequeñas explotaciones, no solo ganaderas, sino agrícolas de trabajar la tierra, etc. Entonces, bueno, ¿hay relevo? Hay relevo. Hay mucha afición en Asturias, la gente joven quiere tirar. Volvemos a lo de antes. Los pros y contras. La rentabilidad y el problema de burocracia y de responder ante la administración. Yo creo que habría que dar una vuelta a todo esto si de verdad queremos ayudar a que se siga con el sector o no, o si lo que se está buscando es limitar ya a 4 macrogranjas, entre comillas, que tampoco es que haya macrogranjas en Asturias, pero sí explotaciones grandes. Si lo que queremos es limitar la producción de alimentos en Asturias a explotaciones de ese nivel, o si de verdad queremos mantener el ganadero en extensivo, en la pequeña explotación, que como digo, es muy valiosa porque está manteniendo el medio rural en Asturias. Claro. Bueno, hablaba usted del suroccidente asturiano, zona de Cangas de Narcea, zona de Tineo. En Tineo precisamente se ha vivido recientemente un capítulo dramático para algunos con el tema de la tuberculina. ¿Qué ha pasado con esto y en qué momento está? Vamos a ver, el tema de Tineo simplemente es sangrante lo que se está haciendo en Tineo. ¿Por qué? Porque la propia administración reconoció en público que venía habiendo un ascenso desde el 2019 aproximadamente del índice de tuberculina en Tineo. Pero resulta que no tomaron ninguna medida. Hablan del índice publicado por el Ministerio, en el 2023 estaba en el 0,63, hay que recordar que Asturias es zona libre de tuberculina, es decir, está por debajo del 1%, pero lo que no puede ser y lo que nosotros denunciamos es que ahora se tomen medidas única y exclusivamente en la cabaña ganadera. En Tineo se cambió el protocolo de saneamiento y ahora se están marcando vacas a discreción. El otro día daba unos datos el consejero, ya se llevan marcadas cerca de 40 y pico vacas, y es que encima, para más bemoles, ya hay un precedente en Parres. En Parres pasó lo mismo. Había un índice de tuberculina elevado, se mataron vacas a discreción, más de 2.000 vacas. Hubo explotaciones que se vaciaron enteras hasta 3 veces, cuadras que se dejaron a cero, y esas cuadras con el paso del tiempo volvieron a meter animales. ¿Qué pasó? Que volvieron a dar positivo. ¿Por qué? Porque el problema desde nuestro punto de vista y con estos datos no está en la cabaña ganadera, está en la fauna salvaje. La fauna salvaje es un reservorio de la tuberculina. Y claro, lo que no se puede hacer es una campaña de saneamiento para el 100% de la cabaña ganadera en todo Asturias, y que la fauna salvaje se analice un porcentaje irrisorio, que ahora voy a dar datos, de lo que cazan los cazadores. ¿Entiendes? Porque no solo es reservorio jabalí, lo es el venado, lo es el tejón, y está por discutir si el oso y el lobo también contagian la enfermedad, que están súper protegidos. Entonces, claro, lo que no puede ser, como digo, es que se sanee el 100% de la cabaña ganadera y, por ejemplo, en el Coto de Llanera, donde se mataron en lo que va de temporada 400 jabalís, se sacaron 5 muestras. ¿De 405? Exacto. Correcto. En Grau
se pasan de 400, 4 muestras. En Candamo se pasan de 300, 6 muestras. Sí. Y en La Reguera se pasan de 200, 2 muestras. Pero es que encima estas muestras las tiene el guarda. La administración ni las recogió todavía. Entonces, ¿cómo se puede estrangular al sector haciendo un saneamiento del 100% de la cabaña ganadera con unas pruebas que sí, que reconozco que es un protocolo nacional y europeo, que las pruebas están establecidas, pero que se están marcando vacas que luego van a sacrificio y dan negativo, y luego tengamos estos datos en la fauna salvaje? ¿Qué se está haciendo con los tejones? No hay ningún seguimiento de tejón. Ahora en Tineo sí, por el cambio de protocolo, pero en el resto de Asturias tenemos un ganadero de Ura en Peñamellera Baja que se le hizo un vaciado sanitario y tiene los tejones todos los días en el silo del maíz. Grabaos. Sí. Se avisó a consejería, llamó al guarda, allí no aparece nadie. ¿Qué pasa? Van a volver a ir a la ganadería de este señor y si aparece un positivo, ¿qué van a hacer? Atacar a la cabaña ganadero y la fauna salvaje. Es que no puede ser. Entonces, no puede ser, punto número 1, que no se consensúen las medidas con el sector. Sí. A nosotros nadie nos llamó. Punto número 2, que se intente meter el protocolo por la puerta de atrás, que no se informa a los ganaderos de lo que se quiere hacer. Y punto número 3, que se ataque directamente a la cabaña ganadera y no se tomen medidas efectivas con la fauna salvaje. A nadie en Asturias se le escapa el problema de fauna que hay, incluso en la zona urbana. Sí. Tema de jabalí, tema de tejones, entonces hay que tomar medidas por ambas partes. Ahondando en eso que usted antes apuntaba, lobos, osos... Bueno, esto se está convirtiendo en un problema para ustedes, o se ha convertido en un problema para ustedes, un problema que ya ha trascendido con distintas normativas, las regionales, las nacionales, hasta las europeas. ¿Se sienten abandonados frente a este tema? Abandonados y engañados, que es peor. ¿Por qué digo lo de engañados? Porque a mí se me caería la cara de vergüenza lo que está haciendo la Consejería de Medio Rural en Asturias. Que es decir, que está en contra del lobo, que ya lo trasladamos, que lo tenemos judicializado y luego los diputados del Partido Socialista votan a favor en Madrid. Eso es reírse de la gente. Y eso es intentar engañar a la gente. Porque entonces, ¿el consejero qué pinta en Madrid? ¿O qué pinta el gobierno de Asturias en Madrid? Hay una cosa clara. Tiene que haber un control de toda especie. De toda especie. No puede ser que en picos de Europa los queseros estén en peligro de extinción, porque los queseros están en peligro de extinción, porque se hace inviable continuar con la actividad agrícola. Y yo estoy cansado de escuchar el tópico de que hace 30 años los paisanos guardaban el ganado todos los días. Es mentira. Es mentira. En picos de Europa siempre hubo rebaños de cabras y ovejas. Y no había el número de ataques que hay ahora. Podría haber algún ataque. Sí, claro. Es lógico, es lógico. Claro. Lo que no puede ser es la superpoblación que hay de estas especies. Tiene que haber un control. Lo que no se puede dejar es una especie a libre albedrío. ¿Por qué? Porque va a llegar una enfermedad y va a arrasar. Ya pasó. Ya pasó con los corzos. Vino una enfermedad, murieron muchísimos, la sarna, etcétera, etcétera. Tiene que haber un control. Y es de lógica. Y es de lógica. El sector no pide el exterminio ni del oso ni del lobo. Pedimos un control. Claro. Bueno, ustedes protagonizaron una tractorada, rebasó la leche, rebasó el cántaro y protagonizaron una tractorada que fue tremendamente sonada. ¿De seguir así, habría de nuevo este movimiento? Bueno, yo puedo decirle que el sector ahora mismo en el tema burocrático está muy saturado. Muy saturado. El tema es que de esa tractorada salió un acuerdo. Sí. Del acuerdo hay una parte que es las elecciones agrarias y que la gente lo que está esperando ahora mismo es a que se le dé voz. ¿Por qué? Porque hace 23 años que no hay elecciones agrarias en Asturias. ¿Por qué hace 23 años que no hay elecciones agrarias? Pues mira, ¿por qué? Porque hay 3 sindicatos, los mayoritarios, que es Asaja, Coag y UCA, que se llevan repartiendo el pastel durante todos estos años. Estos 3 sindicatos cobran anualmente de los presupuestos del Principado 220.000 euros. Está muy a gusto. Está muy a gusto los 3 sindicatos y está muy a gusto la administración. ¿Por qué? Porque el declive del sector en Asturias está a la vista de todos y usted como comunicador, ¿conoce alguna reivindicación de estos 3 sindicatos? ¿O alguna vez se interesaron por comunicar algo, por ejemplo, con ustedes? Quiero decir, están ahí por decir que están.
y solo hace falta ver los líderes que tienen. El líder de Asaja, por ejemplo, es un señor que fue alcalde ya de Gozón, hay 20 y pico años, y que no sé los años que tiene, pero más de 70. Quiero decir, todo en la vida tiene un principio y un final, y hay que dejar paso a la gente joven. Sí. No a la gente joven porque sea joven, no, porque tú con esos años o después de una trayectoria tan larga, bueno, me centré en el de Asaja, pero igual los otros dos. Quiero decir, las reivindicaciones hay que pelearlas, ¿entiendes? Y los que estamos al frente de una organización, pues llega un momento que se te acaba la mecha también, y las cosas hay que pelearlas, y con una administración hay que tener mucha paciencia, hay que incidir mucho, en muchas ocasiones hay que acudir al juzgado. Entonces hay una entente cordial, ellos están ahí, sí. Los presupuestos siguen ahí y la administración a gusto. Entonces, bueno, hasta ahora no hubo elecciones, ahora nació URA, que somos un grupo de ganaderos de a pie, y bueno, pues con la media de edad bastante joven, y que pedimos tener voz, solamente tener voz. Claro. Estas elecciones, hasta, usted me corregirá si me equivoco, hasta donde se estaban previstas para el primer trimestre de este año. El primer trimestre entra ya en su recta final. Pues sí, hay un compromiso público, de hecho en varias comisiones y en varios plenos de la Junta General, lo dijo el propio consejero, de celebrarlas el primer trimestre. El primer trimestre acaba ahora, está claro que no van a ser. Bueno, no me sorprende porque la palabra del consejero últimamente vale muy poco, y en temas de ayudas, por ejemplo, la del mosquito, se tardó 1 año y 3 meses, me parece que fue en cobrar. Fue anunciada en septiembre del 2023 y cobraron ahora en enero. Quiero decirte, la palabra del señor Marcelino vale muy poco. Nosotros, el gabinete jurídico de URA está preparado para ir al juzgado, pero es que nos parece tan triste tener que ir al juzgado a pedir unas elecciones, porque quiero decir, ¿qué pasaría en la minería, en la construcción o en el metal si en 23 años no se da voz a la gente? Sí. Es que se montaría gordísima y bueno, no sé, ayer salió un artículo en un medio asturiano que por lo visto sí, van para adelante, que hay un poco de retraso, pero bueno, nosotros estamos a la expectativa, pero desde luego lo que no vamos a dejar es caer en saco roto un compromiso que tenemos firmado por el propio consejero. Claro. Bueno, hay que hablar también de URA en sí misma, Unión Rural Asturiana. Agrupan ustedes aproximadamente a 430 ganaderos, con el denominador común en la mayoría de ser jóvenes, ¿no? Sí, empezamos, bueno, nació un grupo de ganaderos de la zona centro de Asturias que, bueno, empezamos a denunciar los problemas diarios de los ganaderos de toda Asturias. ¿Qué pasa? Que nadie los denunciaba. Entonces, claro, al empezar a sacarlo a la luz pública, pues el sector empezó a ver que había una organización que de verdad representaba la problemática del sector. Empezamos a crecer, ahora mismo somos, pues ya sí, pasamos de 430, la comisión directiva acaba de aprobar 30 representantes locales que abarcan toda Asturias, todas las comarcas, y el denominador común es que hay muchísima gente joven. Ganaderos jóvenes, ganaderos incorporados que ven en URA pues una esperanza, que URA no es la solución, pero sí es un altavoz y sí es un mecanismo para llegar a donde tenemos que llegar, porque a nosotros de momento no nos callan, ni nos callan, ni nos pueden apretar con la subvención, no reciben subvención. No cobramos ni un duro de dinero público. Trabajamos íntegramente con la cuota de los afiliados y en unos inicios poniendo dinero hasta de nuestro bolsillo. Y bueno, pues estamos ahí peleando. Tengo detrás un equipo, la verdad que estoy súper orgulloso porque aparte de ganaderos son muy profesionales. Tenemos abogados de mucho nivel, Juan Galán de aquí de Oviedo, Juan Ramón Campo, que son especializados en temas agrícolas, y bueno, vamos a dar la batalla hasta el final, vaya. Claro. Si nos vamos a la parte agraria, el panorama sería un poco similar, ¿no? ¿En qué sentido? En la agricultura, no en la ganadería, en la agricultura. Sí, bueno, en Asturias el tema de la agricultura se limita a fava y podemos meter también las pumaradas de manzana. Sí es verdad que en la zona occidental, sobre todo en la rasa costera y la zona de Tineo, hay mucho sembrado de maíz que está haciendo verdaderos estragos al jabalí, porque hay que recordar una cosa, hay muchos cotos que están en quiebra.
Entonces, a la hora de reclamar los daños, el ganadero tiene que acabar yendo al juzgado. Entonces, hay una cosa evidente. Hay unos problemas instalados que no se atacan. Que no se atacan pues porque a la administración no le interesa entrar en esas guerras y a los sindicatos tradicionales tampoco. Entonces, lo que no puede ser es que la poca ganadería que nos queda en Asturias esté estrangulada y no se ataquen los problemas. Hay que recordar un dato muy importante. Este año es el primer año, este año no, el 24. Sí, el 24. El primer año en el que la producción de leche ha caído en Asturias. Años atrás había ganaderías que cerraban, pero la producción la asumía el resto. Sí. Ahora ya no. Es la primera vez en la historia que la caída de leche en Asturias, que hay caída de leche en Asturias. Sí. Es un punto de inflexión que deberíamos de tener en cuenta, ya no la administración, el sector y la sociedad. Estamos hablando de que por primera vez hay un dato claro de un declive. Entonces yo creo que es el momento de tomar medidas. Claro. Decían ustedes en la tractorada, creo recordar, decían, si nosotros paramos, vosotros no coméis. Esto, para concienciar a la gente que lo más cerca que vio una vaca la vio ahí en pantalla, sería tremendamente claro, ¿no? Hombre, es que, a ver, hay un problema muy grave. Hay una desconexión clara entre la zona urbana y la zona rural. La gente piensa que cuando va al súper y ve los lineales llenos y con bandejas de plástico y muy bien decorado, que eso viene de una máquina. Sí. Y las bandejas de plástico pueden ser muy guapas, pero lo que está dentro sale todo del campo. Todo. Bueno, el pescado no, lógicamente. Sí, pero fruta, hortaliza, carne, todo. Absolutamente todo sale del campo. Y vuelvo a repetir lo mismo, y ya no hablamos de alimentación, hablamos de lo que es Asturias. Asturias no se entiende sin el medio rural. Entonces, si faltan los ganaderos, vamos a encontrar pueblos cerrados. Y se pueden mantener limpios una temporada, pero ¿quién va a mantener los montes? Las fincas, el paisaje que conocemos, todo eso va a desaparecer si acaba el ganadero. Entonces, yo creo que ya no es mirar por una actividad económica, es mirar por Asturias. Claro. Y esto es una cuestión que nos tiene que preocupar como sociedad. No como sector o como actividad económica, como sociedad. Claro. Citaba usted ahora los montes. Vamos camino de primavera, verano, llegarán los incendios. Muchas veces se denuncia que los montes no están cuidados, no están limpios los montes, que hay arbustos por todas partes, que aquello prende como nada. ¿Son conscientes de esto? Hombre, pero eso tiene una explicación, no es una maldición bíblica. Eso es que no hay actividad agrícola en esa zona. Claro que quema. Es que ahora mismo probablemente tires una cerilla en Cangas del Narcea y acabe en Llanes el fuego. Porque los montes están abandonados. Porque por todas estas circunstancias que acabo de hablar, mira, el mejor desbroce que hay de monte es la reciella, es el ganado menor, es la oveja y la cabra. Sí. ¿Cómo va a haber ovejas y cabras en los montes si no duran fuera una semana? Acaban con ellas el lobo. Entonces, la gente acaba tirando la toalla. Es la realidad. Y da igual que disfracen los datos y que inviertan millones. Pueden invertir los millones que les dé la gana. Si no hay ganaderos, no hay solución. Y los montes están abandonados porque no hay actividad. Porque no hay actividad porque hay normativas que están estrangulando a la gente. Ya te dicen lo que tienes que hacer. A la gente que lleva gestionando los pueblos miles de años y que no había incendios y que los montes estaban limpios, ahora vienen iluminados a decirles lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Y a veces el poner tantas leyes y tanta normativa es contraproducente. Hay que dejar a la gente trabajar dentro de unos límites. Por ejemplo, a nadie se le escapa que no puede haber pilas de cucho por los caminos, arrollar orines de ganadería. Hasta ahí llegamos. Sí. Pero lo que es la actividad, que viene legislada de las altas esferas, hay que dejar a la gente trabajar. Y el tópico de que no, esta normativa viene de Europa o es una normativa nacional, nosotros no tenemos que hacer, mentira. Los principales problemas del campo asturiano se pueden solucionar en Asturias, pero tiene que haber voluntad, claro.
Bueno, pues esperemos que no prediquen en el desierto y que esas elecciones se convoquen. Borja Fernández, coordinador de URA, que es la Unión Rural Asturiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y trasladarnos lo que es la problemática del sector primario. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues con los problemas del campo, con la gente del campo, llegamos al final del programa de esta noche. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.